Hola a todos. ¿Cómo anda la banda? Espero que bien. Aquí les vengo a traer un nuevo capítulo de este fanfic. Cabe aclarar que tanto la música como la historia no son míos, créditos a sus respectivos autores. Esta historia le pertenece a Xismo Fanfics, espero lo disfruten. Sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 6. Pero si yo no hice nada. La noche había llegado, podemos ver a nuestro querido Peli Verde tumbado sobre la cama de su habitación. Este estaba exhausto, pues había sido un día bastante agotador por el entrenamiento de la coneja. Pero sin duda alguna Izuku estaba dispuesto a seguir adelante, no importa lo que le costara, debía volverse más fuerte para poder el mejor héroe como All Might. Y el entrenamiento de Mirko lo ayudaría bastante para fortalecer su cuerpo. Este pensaba en cómo adaptar lo que Mirko le había enseñado. Este sabía que podría aprender mucho de la coneja. Ahora que la había conocido un poco mejor, se dio cuenta de que tal vez no sería tan malo estar en su agencia. Sí había que aceptar que había sido un comienzo un poco malo, pero había podido ver que la coneja no era fría y seria del todo. Pues este había podido ver algunas facetas diferentes de Mirko. Izuku se estaba preguntando qué clase de entrenamiento le esperaría el día de mañana. Por su cabeza pasaban miles de ideas. Este se imaginaba como si fuera él mismo un saco y a Mirko que lo golpeaba una y otra vez. Sin duda aquel que viera lo que Izuku se estaba imaginando pensaría que Mirko se divertía golpeándolo. Tal vez sí lo hacía un poco, pero en cada entrenamiento uno debe estar dispuesto a recibir los golpes necesarios para fortalecerse, ¿verdad? Era lo que se cuestionaba el Peli Verde. Este fue sacado de sus pensamientos al escuchar cómo su celular sonó debido a los mensajes que le llegaban. Izuku agarró su teléfono viendo que era cierta Azabache que le había respondido. Chad Momo, siento responderte tarde Izuku-kun. ¿Qué tal fue tu día con Mirko-san? Charla Izuku. Bueno, a decir verdad fue un día bastante agotador. Los entrenamientos de Mirko-san son pesados pero efectivos. Chad Momo, sé que podrás adaptarte Izuku-kun, tú eres de esas personas que nunca se rinden. Izuku al leer ese mensaje se sonrojó un poco, pues desde que conoció a Momo, ella siempre le daba ánimos, sin duda era una buena amiga. Charla Izuku. Gracias Momo-san, sé que tú también podrás lograr lo que te propongas. Eres una chica bastante inteligente y bonita, yo creo en ti Momo-san. Momo al leer ese mensaje tuvo un leve tinte en sus mejillas. Esta llevó su teléfono a su pecho y en voz baja dijo. Vaca. Chad Momo, ¿eh? ¿Me estás diciendo cosas lindas para ganar puntos conmigo? Gomen Nasai Izuku-kun, pero solo te veo como un amigo. Izuku al ver ese mensaje tenía una gota de sudor en su cabeza mientras decía. Porque siempre tiene que rechazarme. Este suspiró y continuó hablando con la Azabache hasta que llegó la medianoche. Después de eso ambos se despidieron y cada uno se dispuso a dormir, pues para ambos mañana sería un día de trabajo en cada agencia que habían elegido. Mientras tanto, en la habitación de Mirko, esta estaría despierta sin poder dormir, pues ciertas palabras rondaban por su cabeza. Yo pienso que usted es muy linda señorita Mirko. Desde que el Peli Verde le había dicho eso, esas palabras no habían dejado de rodar en sus pensamientos. Tanto que mientras se duchaba seguía pensando en eso, aunque Rumi parecía ser seria todo el tiempo, no podía evitar tener un leve tinte sobre sus mejillas al recordar esas palabras. Esta ya algo molesta por no poder dormir, se levantó de su cama cargando una almohada consigo. La coneja estaba con una pijama de conejitos al igual que unas pantuflas de conejitos. Sin duda se veía realmente tierna. Esta se dirigió hasta la habitación del Peli Verde y tocó a su puerta. Izuku, el cual hasta hace unos minutos atrás había podido reconciliar el sueño, al escuchar los golpes se extrañó, pero pensó que era Shia y que necesitaba algo, por lo que se levantó algo somnoliento y abrió la puerta. Este se encontró con una tierna Rumi en pijama. Este vio que Mirko tenía un pequeño puchero, señal de que estaba molesta. Mirko le lanzó la almohada en la cara con bastante fuerza. Esto agarró por sorpresa al Peli Verde. Izuku, ¿eh? ¿Y eso por qué? Preguntó bastante confundido. Mirko, tú sabrás vaca. Tras decir eso la coneja se fue un poco más a gusto. Izuku se quedó mirándola hasta que ésta entró en su habitación y cerró la puerta. Izuku. Me dijo vaca. ¿Pero qué fue lo que hi? Este recordó el pequeño incidente que había sucedido durante el entrenamiento. Izuku. Bueno, me lo merecía. Tras decir eso este cerró la puerta y se tumbó sobre su cama intentando volver a dormir. Pero la imagen de Mirko en pijama estaba en su cabeza. Izuku. Se veía muy linda y tierna. Dijo algo sonrojado.
Al día siguiente, a las 7 de la mañana el peli verde se levantó para comenzar su nuevo día, pero al ponerse de pie el dolor de piernas le dio el mejor comienzo del día. Sí, era el efecto tras haber entrenado ayer con Mirko, sus piernas le dolían bastante, apenas si podía mantenerse de pie. Izuku como pudo llegó hasta la puerta, cada paso que daba le parecería un infierno total, pues sus piernas no estaban acostumbradas del todo al entrenamiento de Mirko. Izuku al salir de su habitación se topó con Mirko en el pasillo ya que ésta justo había salido del baño, tras haberse dado una ducha. Esta al ver a Izuku dijo: «Oh, veo que ya te levantaste mocoso. Buenos días». Izuku agarrándose de la pared para mantenerse de pie respondió: «Buenos días señorita Mirko». Este trataba de actuar normal ante la coneja. «Mirko, ¿estás bien? Bueno, te aviso que en el baño hay toallas extras para que te duches». Esta sonrió divertidamente diciendo: «Cuando algún día llegues al baño las verás». Esta le dio una pequeña palmada en su pierna derecha mientras se reía. Esta se alejó del pasillo diciendo: «Buena suerte al bajar las escaleras mocoso». Izuku vio como la coneja se alejaba de él mientras caminaba tranquilamente. Izuku solo tenía un tic en su ceja izquierda ya que la coneja lo había golpeado a propósito. Izuku: «Bien, tengo que llegar al baño», decía mientras daba paso por paso, pues sus piernas estaban bastante fatigadas, pues estas no se habían recuperado del todo. Mientras tanto Rumi había llegado al cuarto piso, en donde estaba Shia preparando el desayuno. Pues en el cuarto piso estaba la cocina y el comedor para comer, era bastante grande para ser sincero, pero el edificio en sí era muy acogedor. Mirko con una leve sonrisa dijo: «Buenos días Shia». Shia se volteó para verla, esta mostró una hermosa sonrisa diciendo: «Buenos días hermana». Esta preguntó: «¿Hermana, Izuku ya se levantó?». Mirko con una sonrisa cómplice respondió: «Sí, se fue a dar una ducha, creo que tardará un poco en bajar», dijo mientras evitaba no reírse por la situación del pecoso. Shia la miró con una ceja levantada, esta cruzó sus brazos preguntando: «Dime hermana, ¿qué le hiciste a Izuku?». Mirko puso unos ojitos tiernos llenos de inocencia diciendo: «¿Eh? Pero si yo no hice nada». Esta se mordía los labios para no reírse. Fin del capítulo. Capítulo 7. La inquietud de Mirko, las palabras de Izuku. Mientras tanto en la UA podemos ver a Olmig, el cual estaba en su forma musculosa haciendo unos papelos con Aizawa. Había un silencio entre los dos hasta que el rubio rompió el silencio con una pregunta: «¿Cómo crees que le esté yendo a la clase en sus pasantías?». Aizawa solo dio un respiro diciendo: «No lo sé, pero sé que podrán superar los desafíos que se les presenten. Después de todo, están aquí para convertirse en héroes, yo creo en ellos, sé que cuando vuelvan habrán mejorado mucho». Este vio como Olmig lo miraba bastante extrañado. «Aizawa, ¿qué pasa?», preguntó con su típica expresión de siempre. Olmig: «No, nada, lo que pasa es que no puedo creer cuánto has cambiado Aizawa. Parece ser que los chicos te han ablandado un poco». Aizawa no dijo nada, solo se quedó pensando en aquellas palabras. Olmig revisaba unos papeles en lo que recibió una llamada inesperada, al oír la voz que estaba detrás de aquel teléfono comenzó a temblar de miedo. Aizawa notó esto por lo que preguntó: «¿Te pasa algo?». Olmig mientras temblaba dijo: No me pasa nada, estoy bien». Se levantó de su lugar diciendo: «Enseguida vuelvo». Aizawa vio como el rubio salió temblando de la oficina. No le dio tanta vuelta al asunto por lo que siguió haciendo lo suyo. Olmig mientras caminaba por los pasillos diría: «Tengo que informarle de esto al shonen». «¿Pero por qué ahora?». «Lo siento shonen, está solo en esta», dijo mientras recordaba a la persona que le había hablado recién por el teléfono. Olmig se dirigió a la oficina del director Nezu para informarle sobre dicha llamada. Al escuchar todo, Nezu se levantó de su silla, caminó hasta pararse frente a la gran ventana que había en la habitación. El roedor posó su mirada en el cielo que se cubría por nubes grises poco a poco mientras soltó una pequeña risa diciendo: «Esto será perfecto para el joven Midoriya. Sin duda tener a esas dos personas entrenándolo será una rara combinación, un completo caos por así decirlo, pero, creo que será divertido observar qué pasa, ¿no lo crees así, Toshinori?». «Toshinori, sin ofender director, pero creo que usted se divierte con todo esto». «Nezu, bueno, un poco sí, es inusual ver al símbolo de la paz temblando de miedo por el llamado de tan solo una persona». Olmig: «¿Cómo no hacerlo? Esa persona sin duda es alguien de temer», dijo con algo de trauma recordando su pasado.
Nezu solo se reía un poco por la situación. Volviendo con nuestro peliverde, este estaría saliendo del baño tras haberse dado una ducha. Este se dirigió a su habitación para ponerse algo cómodo, y tras unos 10 minutos este se encontraba bajando por las escaleras, sufriendo con cada escalón que bajaba. Al cabo de unos minutos este llegó al cuarto piso en donde Shia lo recibió con una cálida sonrisa y un buenos días muy cálido. Izuku correspondió el saludo alegremente, pues sin duda la pelicastaña era muy amable con él. Shia vio que este actuaba algo extraño. Rumi solo miraba al peliverde con una sonrisa divertida mientras le daba un mordisco a su zanahoria. Shia, ven, siéntate Izuku, el desayuno ya está listo. Un grato aroma llegó hasta la nariz del pecoso abriéndole el apetito. El peliverde como pudo logró sentarse para desayunar. Esto no pasó desapercibido por Shia. Izuku juntó sus manos diciendo: gracias por la comida. Este comenzó a comer. El peliverde diría: ah, qué rico está. Su comida es muy rica, señorita Shia. Shia se alegró por esas palabras. Esta con una hermosa sonrisa dijo: ¿de verdad? Izuku: sí, de verdad, soy muy afortunado de poder probar su comida. Decía mientras seguía comiendo. Shia: gracias Izuku. Mirko: mocoso, después de que terminemos de desayunar iremos a correr un poco. Todos los días saldremos a correr a esta hora. Izuku con tan solo pensar en la idea de correr sabría que sería todo un desafío en su estado actual. Este asintió con su cabeza. Mirko con una gran sonrisa diría: solo espero que puedas seguirme el ritmo. Shia: antes de que vayas a correr te ayudaré a relajar los músculos Izuku. Ya que por lo que veo te cuesta caminar, tus músculos han de estar muy contraídos por tu entrenamiento de ayer. Izuku: ah, muchas gracias, se lo agradezco señorita Shia. Mirko entre risas diría: ya quiero ver si después de que ella te ayude le das las gracias. Izuku: ¿eh? ¿De qué habla? Shia: no le hagas caso a Rumi, ella solo te está molestando. Izuku: ya veo. Tras haber terminado de desayunar, Shia e Izuku fueron al segundo piso en donde ésta lo ayudó a relajar y estirar los músculos. Izuku tenía lágrimas en sus ojos mientras Shia le ayudaba a estirar los músculos. Para que se den una idea de la escena, es como cuando Tanjiro e Inosuke realizaban estiramientos con las ayudantes de Shinobu. Bueno, así era el sufrimiento que estaba pasando el peliverde. Mirko estaba apoyada sobre el marco de la puerta mientras se agarraba del estómago tras reírse del peliverde. Tras terminar el estiramiento, Shia se puso de pie diciendo: ahora te sentirás mejor Izuku-kun. Oh, esta vio como de la boca del peliverde salía flotando su alma. Mirko: creo que él está más muerto que vivo, dijo aguantando las ganas de reírse. El alma del pecoso diría: ahí te voy San Pedro. Mirko cargó al peliverde en su hombro como si fuera un costal de papas mientras decía: yo llevaré a mocoso para que se cambie de ropa así salimos a correr. De lo contrario no saldremos nunca. Shia asintió con su mientras veía a Rumi salir de la habitación para dirigirse a las habitaciones. Al llegar esta diría: ya llegamos mocoso. Tras decir eso, esta lo dejó caer al suelo. Izuku: ouch. Gracias por el suave aterrizaje, dijo con algo de sarcasmo. Mirko: de nada. Ahora ve a cambiarte así comenzamos nuestra rutina de correr 10 kilómetros. Izuku: ¿de verdad haremos toda esa distancia? Mirko: sí, así que ve a cambiarte. Yo iré a cambiarme también. Tras decir eso la coneja se marchó a su habitación. Izuku seguía tirado en el suelo mientras pensaba: ¿y si uso el One for All para romperme las piernas para no ir a correr? Me tienta, pero no. Este se puso de pie notando que el dolor no era tan fuerte como antes. Izuku: vaya, al parecer el estiramiento de Shia, aunque fue doloroso, resultó efectivo, bueno, un poco. Al cabo de unos minutos el peliverde estaba en el primer piso con una vestimenta adecuada para la actividad que iba a hacer. Este estaría conversando con Shia esperando a que Mirko bajara. Los ojos de Izuku se encontraron con aquellos ojos rojo carmesí de cierta coneja. Rumi vestía un short corto negro, acompañado de una delgada sudadera de color rojo. Sí, había que decirlo, se veía realmente hermosa con esa vestimenta. El peliverde se dio cuenta de que cualquier prenda que usara le quedaba hermoso a Mirko. Este se ruborizó y apartó su mirada hacia un costado tratando de no mirarla mucho. Shia lo miró algo extrañada. Rumi estaba por decir algo en lo que recordó aquellas palabras que no la habían dejado dormir la noche anterior. Sus mejillas tuvieron un leve rubor casi imperceptible para cualquiera. Mirko trató de parecer y actuar normal. Esta con su mirada seria dijo:
Bueno, ya estoy lista, mocoso, es hora de que vayamos a correr nuestros 10 kilómetros. Izuku sin mirarla asintió con su cabeza. Shia los despidió con una amable sonrisa diciendo: los esperaré con ansias. Da lo mejor de ti, Izuku-kun. Izuku le sonrió amablemente a la pelicastaña, su nueva amiga, pues este la consideraba como una amiga. Pues había hecho una conexión increíble con esta, además ella era igual que cierta azabache, que siempre le daba ánimos para que no se rindiera. Shia vio alejarse a los dos hasta que se perdieron de vista, la pelicastaña se dirigió a realizar los papeleos que tenía pendiente. Con Izuku y Rumi estos caminaron rumbo a una pequeña carretera que estaba al costado de una hermosa playa teniendo una vista única. Era perfecto para correr, pues ese lugar no era muy transitado, además de que era un camino recto y tranquilo. Ambos iban en un completo silencio, algo incómodo se podría decir, pues ellos dos hacían que el momento fuera incómodo. Izuku iba caminando delante de Rumi, este por ninguna razón iría caminando detrás de ella. Mirko no dijo nada, solo miraba la espalda del pecoso mientras caminaban, esta vio que su cabello era muy alborotado. La coneja, para romper el silencio, trató de iniciar una conversación, ciertamente hablar mucho no era su fuerte, pero ya no soportaba la incomodidad que aquel silencio les daba. Mirko, ¿tu cabello siempre es así de alborotado? Izuku, así, desde pequeño mi cabello ya era así. Puedo peinármelo pero me siento más cómodo dejándolo tal y como está. Mirko, ya veo. Ahí estaba nuevamente aquel silencio incómodo, si ella lo admitía era un fracaso al momento de intentar entablar una conversación con alguien más. Pero en aquel silencio una pregunta llegó a su mente y esa era: ¿por qué sus palabras me afectaron tanto? Si no es la primera vez que me lo dicen. ¿Por qué estoy así? ¿Será porque todos aquellos que me dijeron eso tenían otras intenciones conmigo? Pero, Mirko miró de reojo al peliverde recordando la forma en la que este le había dicho que era linda. Él había sido algo torpe y tímido, pero sus palabras habían sido completamente diferentes a las que había escuchado en el pasado de parte de otros chicos. Sí, sus palabras eran desinteresadas y sin intenciones lujuriosas detrás de ellas, simplemente era algo que Mirko no comprendía del todo. ¿Por qué esas palabras fueron tan diferentes para ellas? Ciertamente su amigo Outs antes le había dicho lo mismo, pero estos siempre fueron de hacerse bromas, por lo que nunca lo tomó en serio. Además Aux no era de esos tipos con dobles intenciones, para Mirko era un ave sin cerebro que solo sabía obedecer las órdenes de sus superiores y nada más. Esta fue sacada de sus pensamientos al escuchar una pregunta de aquel peliverde. Izuku, ¿su cabello siempre fue de ese color platino? Preguntó algo nervioso mirando hacia un costado. Mirko se tomó un mechón de su cabello mirándolo fijamente, pues era la primera vez que ella se fijaba en su tono. Mirko, sí, desde que tengo memoria siempre fue de este color. Izuku, ya veo. Mirko, ¿tus pecas son de nacimiento? La coneja no quería que aquel silencio volviera, por lo que preguntó cualquier cosa sin pensar. Izuku, sí, son de nacimiento, según mamá saqué las pecas de mi padre. Dijo con una leve sonrisa. ¿Tus ojeras las puedes mover a voluntad? Preguntó mientras miraba cómo las orejas de Mirko giraron hacia un costado en su misma dirección. Mirko, mis orejas, sí las puedo mover a voluntad. Dijo mientras las movía para los costados. Izuku al ver esto pensó que le daban toque tierno. Este sin pensar lo que decía respondió. Te ves muy tierna, Mirko-san. Las orejas de Mirko se detuvieron en seco, quedándose completamente rectas ante las palabras de aquel peliverde. Izuku al oírse decir eso rápidamente se tapó la boca, Mirko no dijo nada. El peliverde algo nervioso dijo. Ayolo. Mirko en un susurro respondió. Gracias. El peliverde la llegó a escuchar, pero pensó que se había imaginado todo por lo que preguntó. ¿Qué dijo señorita Mirko? Mirko, no dije nada. Ya llegamos al lugar. El peliverde vio la hermosa vista de la playa, sin duda era un lugar que jamás había visitado. Mirko, comienza a calentar, mocoso. Dijo mientras le daba la espalda y se alejó un poco para estirar sus músculos. Fin del capítulo. Capítulo 8. ¿Te gustan las orejas de Mirko? El peliverde se puso a estirar los músculos un poco, pues el dolor de piernas ya se le había pasado un poco gracias a Shia, al menos ya no estaba tan fatigado como antes. Izuku mientras hacía su estiramiento notaba como Mirko lo miraba de reojo, cuando este se disponía a mirarla a ella para preguntarle si le pasaba algo inmediatamente ella volteaba su mirada fingiendo que miraba hacia otro lado. Izuku solo tenía una gota de sudor en su cabeza, pues ciertamente estaba seguro de que ella había estado mirando.
Tras pasar unos minutos de haber realizado el estiramiento correspondiente, Mirko e Izuku comenzaron a correr, ni muy lento ni muy rápido, corrían a un ritmo moderado sin disminuir su velocidad. En un momento sin darse cuenta, la coneja había empezado a correr un poco más rápido pasando al peli verde, Izuku no se quedó atrás y aumentó su velocidad sobrepasando a Mirko. Mirko al verlo pasar la sonrió diciendo, ¿acaso piensas que me puedes ganar, mocoso? Esta aumentó su velocidad y lo pasó sacándole una gran brecha, Izuku no se rindió y corrió lo máximo que sus piernas le permitían llegando a estar a la par de Rumi. Ambos tomaron la acción del otro como una carrera, por lo que no tenían pensado parar ni por un momento. Al cabo de unos 10 minutos podemos ver a Izuku tirado sobre la carretera mientras respiraba agitadamente, Rumi estaba a su costado respirando agitadamente de la misma manera. Mirko, ¿viste, mocoso? Te gané. Dijo con una sonrisa orgullosa. Izuku, sí, yo admito mi derrota. No creo poder pararme, dijo mientras se reía un poco. Mirko se sentó de golpe, Izuku la vio de reojo, esta tenía una hermosa sonrisa y diría, hay que hacerlo de nuevo mañana. Como lo buena que soy te daré la revan, esta se detuvo al ver que el peliverde la miraba fijamente. Mirko, lo siento. Corriste bien, mocoso. Mañana saldremos a la misma hora a correr. Esta se puso de pie y le dio la espalda para empezar a caminar, pero se detuvo al escuchar las palabras de Izuku. Izuku, si puedo sacarte una sonrisa al final de la carrera, como la sonrisa que me mostraste recién, entonces, correré las veces que sean necesarias, Mirko-san. Mirko, como digas, mocoso, yo no te estaba sonriendo, solo me reía de ti, eso es todo, respondió tratando de actuar como ella misma. Izuku como pudo se puso de pie y empezó a caminar a la par de la coneja. Izuku, mañana te ganaré, lo prometo. Mirko, HMP, eso quiero verlo, mocoso. Sin darse cuenta ambos poco a poco entraban en confianza el uno al otro. Aquel silencio de incomodidad había sido olvidado, pues durante el camino de regreso hablaron un poco más entre ellos, y sin que ambos se dieran cuenta esta vez se miraban a los ojos. Mirko, vaya, de verdad que eres todo un nerd. Tener tantas libretas con apuntes sobre los quirks de los héroes sin duda es de cerebritos, dijo de una forma burlona. Izuku, lo sé, bueno, es algo que no puedo evitar, dijo algo apenado. Siempre admiré a los héroes, sobre todo a Olmig, él fue que impulsó mis sueños de querer convertirme en un héroe. Yo quiero salvar a las personas con una gran sonrisa como él. La coneja notó como en las palabras del peli verde había una gran determinación, por lo que respondió. HMP, pues tienes suerte, niño, te prometo que durante este mes que estés en mi agencia te haré fuerte para que puedas dominar mejor a tu Kirk, dijo con una sonrisa orgullosa. Izuku correspondió a aquella sonrisa diciendo, gracias. Mirko burlonamente dijo, así que, eres un friki fanático de Olmig, ¿verdad? Dijo mientras que con su dedo le tocaba una y otra vez la mejilla izquierda. Pues así era la personalidad de la coneja, era alguien que le encantaba hacer bromas y molestar, pero todo eso se opacaba cuando mostraba su mirada seria ante los demás. Pues solo mostraba su verdadera personalidad con los que tenía confianza, y el pecoso poco a poco comenzaba de ganársela. Durante el camino a casa Mirko lo había llamado friki mientras seguía tocando su mejilla, al peli verde no le molestaba para nada. Pues ese día había conocido un poco más sobre Mirko, si definitivamente no era como tanto se rumoreaba sobre ella, al peli verde le bastó tan solo un día para saber eso. Mirko de la misma manera había cambiado su perspectiva sobre el peli verde, pues se había divertido mucho con esa pequeña carrera que habían hecho. Había pasado tiempo desde que ella había sentido esa clase de diversión con alguien, ella lo sabía que tendría un mes completo para descubrir más cosas del peli verde y molestarlo, por supuesto. Pues de alguna forma le había caído bastante bien a Mirko, estos iban caminando por las calles, en eso una pequeña niña de cabello negro y ojos azules de aproximadamente 6 años se puso enfrente de Mirko. La pequeña tenía un pequeño cuaderno en sus manos junto a una pluma. Mirko vio a la niña algo extrañada y con un rostro serio. La niña parecía estar muy nerviosa, esta trataba de formular una oración, y Izuku al verla se pudo ver a él mismo cuando era niño por un momento, supo lo que la niña quería. Mirko, ¿qué pasa, niña? ¿Estás perdida? Izuku se arrodilló hasta quedar cara a cara con la pequeña con una amable sonrisa dijo. Dime, pequeña, ¿cómo te llamas? La niña al ver la sonrisa del peli verde se calmó un poco dando un respiro profundo dijo. Ruri Amayiki. Izuku, ¿Amayiki? ¿Puede ser que seas hermana de Tamaki-senpai? La niña asintió con su cabeza con alegría. Izuku,
Muy lindo, soy Midoriya Izuku. Pero puedes decirme Deku. La niña mostró una pequeña sonrisa y el pequeño mechón de pelo que tenía levantado se movía hacia los costados. Izuku, dime Ruri, ¿quieres un autógrafo de Mirko-san, verdad? La niña asintió con su cabeza. Mirko obviamente había escuchado todo. Esta dijo. Así que era eso, ven, dame el cuaderno niña. Izuku se dio cuenta de que Mirko no era muy buena para tratar con los niños. Mientras Mirko le daba su autógrafo, Izuku cargó a Ruri entre sus hombros mientras la hacía jugar. Mirko miraba al peliverde como si deseara formar parte de su mundo. Izuku, dime Ruri-chan, ¿qué es lo que más te gusta de Mirko-san? Ruri, sus orejas son muy lindas, respondió con una tierna sonrisa. Izuku, ya veo. Mirko se acercó hasta ellos, su mirada mostraba una emoción que el peliverde no había visto hasta ahora. Mirko, ¿quieres tocar mis orejas, Ruri? Ruri, ¿eh? ¿De verdad puedo, señorita Mirko-san? Mirko asintió con su cabeza. La pequeña, al estar sobre los hombros del peliverde, estiró su mano hasta que éstas entraron en contacto con el suave pelaje de las orejas de Mirko. La coneja le mostró una leve sonrisa a la niña. Ruri, wow, son tan suaves y tiernas. La gente que estaba alrededor de ellos miraba muy sorprendida la escena, pues era algo inusual que Mirko actuara de esa forma. Ellos siempre la vieron como alguien seria y ruda, pero al verla sonreírle a la niña de esa manera, le hicieron cambiar su punto de vista. Ruri, Deku-kun, ¿a ti te gustan las orejas de Mirko-san? Mirko ante esa pregunta evitó mirar al peliverde. Izuku, claro, me gustan las orejas de Mirko-san, son muy tiernas. Ruri le agarró la mano al peliverde para que éste también tocara las orejas de Mirko. Mirko sintió como los dedos del peliverde hacían contacto con sus orejas. Esta no pudo evitar mirarlo a los ojos. Al verlo pudo ver que éste le sonreía tiernamente. Aquella sonrisa que Mirko aún no entendía, le hacía sentirse diferente a lo usual. Cuando Izuku estaba por retirar su mano de las orejas de la coneja, este sintió como Mirko lo sujetó deteniéndolo. Este la miró a los ojos notando un tierno brillo en estos. Mirko, puedes tocarlas un rato más si quieres. Izuku estaba por decir algo, pero Ruri interrumpió el momento diciendo. Eres mi héroe favorito, Mirko-san. El peliverde bajó a la pequeña de sus hombros. Mirko le dio el autógrafo. Esta se arrodilló y la niña le dio un fuerte abrazo diciendo. Gracias. Mirko sintió ese abrazo sincero de la niña, por lo que lo correspondió. Varios comenzaron a filmar aquella tierna escena. Izuku vio como Mirko se veía feliz por aquel abrazo, por lo que sonrió levemente. Tras separarse del abrazo, la pequeña se despidió de Izuku y de la coneja para correr a los brazos de su madre, para contarle lo feliz que estaba de haber conocido a Mirko. La madre de la pequeña le agradeció a Mirko y se fue con la niña en brazos. Cierto héroe con un par de alas rojas estaba sobre un edificio. Aux había visto toda la escena. Este sonrió levemente diciendo. Sabía que había hecho una buena apuesta. En fin, quiero seguir viendo cómo se desarrolla todo esto. Aux desplegó sus alas y se fue volando del lugar. Fin del capítulo. Capítulo 9. La llamada de All Might, Izuku y Mirko en la ducha. Tras haberse marchado la pequeña, Mirko e Izuku se miraron a los ojos y rápidamente voltearon su mirada. Mirko, vayamos yendo, mocoso. Izuku, ah, sí, Mirko-san. Estos retomaron su camino. Izuku en sus dedos podía sentir la calidez y la suavidad de las orejas de Mirko. Esta la miraba de reojo y quería volver a tocar las orejas de la coneja. Sin duda era un sentimiento cálido y reconfortante. No había mejor sensación que esa. Mirko podía sentir el tacto de los dedos del peliverde sobre sus orejas. Esta recordó lo que le había dicho hace un par de segundos atrás. Puedes tocarlas un rato más si quieres. Esta en sus pensamientos diría. ¿Por qué tuve que decirle eso? Debo comportarme como una profesional. Mirko, esa niña era muy tierna. Izuku, ah, sí, tienes razón, ¿sabes? Fue lindo ver esa parte de ti, Mirko-san. Bueno, realmente te viste muy tierna con la niña, aunque al principio parecías muy seria al final. Bueno, ya sabes. Mirko dio una leve sonrisa burlona diciendo. ¿Estás seguro que esa parte fue la que te gustó de mí? ¿No habrás visto mi cue, Izuku? Claro que no. Respondió muy sonrojado. Mirko solo se reía del peliverde, pero era obvio que aquellas palabras la habían tocado emocionalmente, solo que esta no quería demostrarlo. Pues pensaba que eso la haría ver débil ante los demás, por lo que trataba de mantenerse seria y evitar ser lo menos femenina que se pudiera. Además, ya no era una colegiada de 15 o 16 años como para andar sonrojándose por cosas cursis. Tampoco fue algo que haya llamado la atención.
Mirko prefirió enfocarse en su sueño de ser héroe y nada más, por lo que nunca se dio tiempo para el romance ni nada de eso. Ambos llegaron a la agencia donde Shia los recibió con su sonrisa cálida y acogedora de siempre. Mirko: oye mocoso, vamos al gimnasio, es hora de entrenar. Izuku: entendido. Shia le hizo señas al peli verde para que se acercara a ella. Mirko vio esto diciendo: bueno, te espero en el segundo piso, iré a preparar las pesas. Tras decir eso la coneja se marchó por las escaleras. Izuku: Shia-san, ¿qué tal? Este no pudo terminar de hablar ya que Shia le dio un cálido abrazo diciendo: gracias. Izuku algo sonrojado preguntó: ¿por qué me abraza Shia-san? Shia se separó del abrazo sacando su teléfono celular mostrándole un video. En el video se mostraba la escena de Izuku cargando a Rudy mientras que la pequeña tocaba las orejas de Rumi. El video duraba hasta que Rumi abrazaba a la pequeña. El video estaba en las redes sociales e increíblemente era tendencia con millones de visitas por la escena tan tierna. La mayor razón era por esa nueva versión de Mirko. Shia, sé que tú tuviste mucho que ver para que eso sucediera. Ya que conozco a Mirko y ella no es de hacer esas cosas, no es muy buena para abrirse con los demás y menos para tratar con los niños. Sé que tú influiste mucho en ella, por eso te doy las gracias. Izuku algo apenado dijo: pero yo no hice nada en especial. Ella ya es así de tierna, solo que no lo muestra muy seguido, eso es todo. Shia, pero pudiste sacar ese lado de ella en tan solo un día. Por favor sigue ayudándola. Dijo con una hermosa sonrisa. Izuku la correspondía diciendo: claro que sí, después de todo es lo que un héroe hace, ayudar a los demás. Shia le sonrió diciendo: yo creo en ti, héroe Deku. Ambos solo rieron un poco. El pecoso se fue rumbo al segundo piso pues Mirko lo esperaba para entrenar. Al llegar se encontró con Mirko haciendo estiramientos como ya era de costumbre en ella. El pecoso calentó un poco previamente y empezaron a entrar. Esta vez Mirko se enfocó más en la flexibilidad de las piernas del peli verde. Ya que para que éste pudiera patear más alto debía tener una buena flexibilidad para poder lograrlo. Por lo que esta lo ayudó con varios ejercicios de flexibilidad. Cada ejercicio consistía de 10 a 15 minutos. Al terminar de hacer los respectivos ejercicios Mirko diría: bueno mocoso, hoy te enseñaré a cómo dar patadas de la forma correcta. Izuku asintió con su cabeza. Mirko tenía en el gimnasio un saco de golpes perfecto para golpear. Esta le enseñó cómo debía patear y cómo debía girar la cadera para que la patada fuera más potente. Esta le hizo practicar 500 veces la misma patada, para que se le grabara en la memoria la forma correcta de hacerlo. Así estuvieron entrenando por un buen rato hasta que terminaron. Nuevamente las piernas del peli verde le temblaban a más no poder. Mirko: buen trabajo mocoso, aprendes rápido. La tarde la tendrás libre, ya que por hoy no saldremos a patrullar. Así que siéntete afortunado, dijo con una gran sonrisa. Izuku: entendido Mirko-san. Mirko: bien, es todo por hoy mocoso. Ya puedes descansar del todo, si quieres puedes ir a darte una ducha, yo entrenaré un rato más. Izuku asintió pero se quedó mirándola. Mirko también lo miró fijamente a los ojos. El peli verde se acercó hasta ella mirando las orejas de la coneja. Mirko vio esto. Esta sin pensarlo agarró de la mano al peli verde, llevando su mano derecha hasta sus orejas diciendo: solo por hoy te daré permiso de tocarlas. Izuku sonrió levemente mientras acariciaba con delicadeza y dulzura las orejas de la coneja. Mirko podía sentir la delicadeza con la que éste la tocaba. No era que le disgustara ni nada, pero ¿por qué se dejaba tocar las orejas con él? Ella se preguntaba esto ya que ella era muy reservada con sus orejas, solo ella se las tocaba y en ocasiones dejaba que Shia las tocara, pero Izuku era algo nuevo para ella. Era como si quisiera sentir más esa calidez y delicadeza de los dedos del peli verde, se sentía como si la estuviera consintiendo por algo. Sí, así era como ella se sentía. Como si le estuvieran dando cariño por haberse portado bien o algo así. Rumi miraba los ojos del peli verde, notando ese brillo de emoción que tenía. Esta recién notó lo cerca que estaban. Mirko: ya es suficiente. Esta le dio una patada al peli verde, haciéndolo dar una vuelta en el aire tirándolo al suelo. La coneja salió del gimnasio con su rostro pintado de un leve rubor. Esta decía: porque dejé que él me tocara las orejas. Mirko se dirigió rumbo al quinto piso para darse una ducha. Esta quería olvidar ese momento. Simplemente quería sacarse la sonrisa del peli verde de su cabeza, quería olvidarse de las palabras que le había dicho anteriormente. Pues nuevamente estaban en su cabeza, eran simples palabras que no la dejaban en paz. Izuku estaba aún tirado en el suelo mientras se preguntaba si había hecho algo malo.
En eso el celular del peli verde sonó, vio que era su mentor y maestro Olmig, el peli contestó y claramente pudo escuchar un poco de miedo en la voz de su maestro. Olmig, ese shonen escúchame con cuidado, dentro de unos días él irá a verte. Izuku. Él. ¿De quién hablas Olmig? ¿Y por qué tu voz tiembla? Olmig. Sí él, Mima, el rubio no pudo terminar de hablar ya su teléfono se había quedado sin carga. Izuku. ¿A qué hora? Olmig. El peli verde guardó su teléfono y se quedó pensando en aquellas palabras de su maestro, se preguntaba de quién podría estar hablando. Izuku no lo pensó mucho y se fue al 5.º piso para darse una ducha, ya que Rumi le había dicho que podía descansar por hoy. Pero lo que el peli verde no sabía era que la coneja se había entrado a dar un baño, Izuku tenía unos auriculares puestos escuchando un poco de música para distraerse, entró a su habitación a preparar la ropa que se iba a poner. Izuku se dirigió hacia la ducha, al tener los auriculares puestos no escuchó el sonido del agua. El pecoso entró pero no miró a la parte de la regadera, pues había unas puertas de vidrio que separaban la ducha del resto del baño. No había notado a que los vidrios estaban empañados, el peli verde se quitó la ropa quedando completamente desnudo, tomó una toalla y se la puso en la cintura. Rumi no había escuchado el sonido de la puerta cerrarse ya que estaba muy metida en sus pensamientos. Cerró el grifo de la ducha lista para salir, la coneja se puso una toalla cubriendo todo su torso y una parte de su cintura para abajo. Izuku se quitó los auriculares colocando su teléfono a un costado para entrar a darse una ducha. Estaba por abrir las puertas de la ducha en lo que sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo la puerta se abrió y fue ahí donde sus ojos se encontraron con el paraíso, vio a Mirko la cual al verlo abrió sus ojos de par en par teniendo un leve sonrojo. Izuku, Mirko-san. Mirko, mocoso, al verlo Rumi sin darse cuenta dejó caer la toalla que la cubría. Desconocido, señor, qué suerte tienen algunos lectores. Ya abajo Fifi Fin del capítulo. Capítulo 10. Pervertido-kun. La llegada del maestro Izuku al ver a Mirko totalmente se sonrojó a más no poder. Izuku, señorita Mirko no es lo que pie, cismo. Corre perra. Corre. Mirko tenía una vena de molestia en su frente, rápidamente recogió la toalla y se tapó. Mirko mandó su puño derecho hacia atrás y lo lanzó rápidamente a Izuku, el peli verde pudo ver cómo en el puño de Mirko decía, muerte. Mirko, Shinere. La coneja le dio el golpe de lleno en la cara al peli verde el cual salió volando del baño rompiendo la puerta de entrada. Mirko, pervertido. La coneja pasó caminando al lado del peli verde, el cual tenía saliendo su alma de su boca. Mirko al llegar a su habitación estalló en humo, su rostro estaba totalmente sonrojado. Decía en voz baja, me vio de desnuda. Al pasar media hora podemos ver al peli verde arrodillado en el piso del comedor, como si estuviera castigado mientras que Rumi lo miraba algo apenada y molesta. Shia no entendía qué había pasado entre ellos dos, pues le había preguntado a Mirko pero no quiso decirle nada. Shia resignada con la coneja le preguntó a Izuku, el cual tenía una bolsa de hielo en su mejilla izquierda, pues fue en esa zona donde había recibido el golpe de lleno. Izuku, por favor señorita Shia no quiero hablar de eso, dijo algo apenado. Shia, cielos, ¿por qué son así conmigo? ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? Quiero saber, dijo mientras tenía un leve puchero tierno. Así pasó la mañana con total normalidad, Shia como siempre había preparado el almuerzo. Ese día el peli verde nuevamente le había regalado unos lindos cumplidos por su exquisita comida. Después de almorzar, Shia había salido pues tenía un asunto importante que hacer. Izuku y Mirko se habían quedado solos en el edificio, el peli verde se había dormido en el sofá, que estaba en el comedor ya que ahí tenían una tele para ver las noticias. Al estar agotado el pecoso se había quedado profundamente dormido, con las luces apagadas y la televisión encendida. Mirko justo subía a ese piso y al verlo dormido se acercó y con su dedo índice de su mano derecha le tocó las mejillas para ver si se despertaba, pero al no despertarse Mirko sonrió maliciosamente. Fue a su habitación a buscar un marcador y al regresar le escribió algo en la frente al pecoso mientras se reía diciendo: esta es mi venganza mocoso. El rostro de Rumi estaba cerca del peli verde, la coneja estaba de la parte trasera del sofá. Tras haber terminado de escribir en la frente del peli verde se disponía a irse, pero no se esperaba que Izuku lograra envolver sus brazos sobre su cuello.
Izuku dio un giro hacia su costado derecho llevándose consigo a Rumi. Mirko estaba siendo abrazada por el peli verde mientras estaba a un costado de este. Mirko bastante sonrojada diría: ese suéltame mocoso. Esta pensaba que el peli verde estaba despierto, pero al levantar su mirada vio que Izuku estaba profundamente dormido. Este decía: no quiero ir a la escuela maná. Rumi con una gota de sudor en su cabeza diría: yo no soy tu madre. Esta trataba de soltarse del agarre, pero se dio cuenta en la posición que estaban, si Izuku se despertaba y la veía a su lado pensaría mal de ella. Rumi abrió sus ojos de par en par, pues no quería que este pensara mal de que era una pervertida o algo así. Por lo que cuidadosamente trató de zafarse de su agarre para no despertarlo, pero Izuku más la abrazaba afirmándola contra su pecho. Mirko no podía evitar sonrojarse, pues era la primera vez que le pasaba algo como eso. Esta al final se terminó rindiendo. Dejando que este la abrace mientras dormía, la coneja estaba afirmada contra el pecho del peli verde. Esta levantó su mirada para verle el rostro, sus ojos se posaron sobre sus pecas, que ahora mismo podía verlas bien de cerca. Los ojos carmesí de la coneja se posaron sobre la expresión cálida y tierna que mostraba el peli verde al dormir, una expresión despreocupada y tranquila, tanto que parecía estar sonriendo levemente. Mirko extendió su mano derecha tocando los rizos alborotados del peli verde. Esta diría: su cabello es suave. Sin pensarlo, con su dedo índice comenzó a jugar haciendo círculos en el pelo del peli verde. Esa acción le quitó bastante el estrés, sin duda era una acción reconfortante para la coneja. Mirko mostró una leve sonrisa mientras lo miraba dormir. Poco a poco la coneja comenzó a cerrar sus ojos, quedándose dormida junto al peli verde. La mano derecha de Rumi se había quedado sobre la mejilla izquierda del peli verde. La escena era tierna, era como si lo tocara con cariño. Las horas habían pasado, ya eran casi las 8 de la noche, el peli verde se la había pasado durmiendo toda la tarde. Este poco comenzó a abrir sus ojos diciendo: ah, qué bien dormí. Este miró para la cocina encontrándose con Mirko. La coneja bebía un vaso de agua muy sonrojada y nerviosa. Izuku: señorita Mirko, ¿se encuentra bien? Mirko: C, claro que sí mocoso. P, ¿por qué lo preguntas? Izuku vio lo nerviosa que estaba. Este tenía una leve gota de sudor en su cabeza diciendo: no, por nada en especial. ¿Y la señorita Shia? Mirko: bueno, ella salió, de seguro ya estará viniendo. Izuku: ya veo. El peli verde se levantó y se fue al quinto piso hacia su habitación. Al quedar sola en la sala, Mirko respiró profundo diciendo: ¿cómo pude quedarme dormida junto a él? Menos mal que Shia no nos vio, no sé qué habría pensando de mí. Escena retrospectiva. Mirko al abrir sus ojos vio cómo estaba abrazando al peli verde, y de cómo sus labios estaban a punto de tocarse. La coneja estalló tirando humo y sonrojándose a más no poder. Esta no le importó si él se despertaba o no, se soltó del abrazo bruscamente. Para fortuna de ella, el peli verde continuó durmiendo. Esta respiró aliviada, pero vio como Izuku comenzaba a despertarse. Por lo que rápidamente se fue a la cocina, tomó un vaso de agua para disimular un poco. Fin del flashback. Izuku al llegar a su habitación se fijó su teléfono y grande fue su sorpresa al ver que tenía varias llamadas perdidas de su mentor Olmigt. Sin mencionar de que tenía mensajes de sus compañeros de clase. El peli verde se dispuso a responder los mensajes. Las horas habían pasado hasta la hora de la cena, en donde al bajar Shia lo miró bastante extrañada al peli verde diciendo: ¿pervertido-kun? Izuku: ¿eh? Mirko solo se reía desde la cocina. Shia: Izuku-kun, ¿por qué tienes escrito esa palabra en tu frente? Izuku: ¿de qué habla Shia-san? Shia le pasó un espejo para que se viera. El peli verde abrió sus ojos de par en par, pues vio que tenía escrito con marcador permanente la palabra: pervertido-kun. Izuku: ¿eh? Y este miró de reojo a la coneja viendo cómo ésta le sacaba la lengua burlonamente. Izuku entendió que era su venganza por lo de la ducha. Izuku: ya vuelvo. Al pasar unos 10 minutos, Izuku volvió a bajar ahora con la frente casi limpia, pues las palabras no se habían quitado del todo. Aún era casi visibles si las veías de cerca. Estos cenaron con relativa normalidad. Bueno, se podría decir eso, ya que Mirko cuando necesitaba algo decía: pervertido-kun, ¿puedes pasarme eso? Entre otras cosas, Shia no entendía el por qué lo llamaba así. Nota: Shia, amo tu inocencia. Fin de nota. Podemos ver al peli verde tumbado sobre su cama. Ya eran cerca de la medianoche. Este estaba por dormir en lo que tocaron a su puerta. Este algo extrañado se levantó y fue a ver quién era. Y como en la noche anterior, Mirko le dio un almohadazo en el rostro mientras le dijo:
Buenas noches, pervertido-kun. La coneja se fue. Izuku respiró profundo diciendo: jamás dejará que lo olvide. Mirko al llegar a su habitación se tumbó sobre su cama para dormir, pero al cerrar sus ojos recordó cómo había dormido toda la tarde junto al peli verde. La coneja se tapó la cara con una almohada diciendo: él era cálido. Pervertido Kumbaka. Al día siguiente podemos ver a nuestros 3 protagonistas en el primer piso. Mirko estaba con un traje deportivo lista para salir a correr con el peli verde. Pero Shia le pidió que la acompañara hasta cierto lugar que la necesitaba para algo. La coneja asintió diciendo: cuando vuelva saldremos a correr, pervertido-kun. Izuku, deja de llamarme así. Dijo bastante sonrojado y nervioso. Mirko solo le sonrió burlonamente. Shia, ya volvemos a Izuku-kun. Tras decir eso ambas salieron del edificio dejando solo al peli verde. Izuku estaba pensando en qué hacer. Este estaba por sentarse en el escritorio de Shia en lo que escuchó como la puerta de entrada se abrió. Este pensó que Mirko y Shia se habían olvidado algo. Pero al girar su vista se encontró con un hombre de baja estatura y de edad avanzada. Su cabello y barba eran grises. Este tenía un antifaz negro, unos guantes amarillos, al igual que sus botas y capa. El pecoso vio que este tenía un pequeño bastón. Izuku, buenos días señor, ¿en qué puedo ayudarlo?, preguntó amablemente. El hombre lo miró fijamente a los ojos con una gran seriedad diciendo: ¿quién eres tú? Izuku casi se cayó al suelo por la pregunta. Este con una gota de sudor en su cabeza respondió: mi nombre es Midoriya Izuku. ¿En qué puedo ayudarlo? Aquel hombre comenzó a caminar alrededor del peli verde, mientras lo miraba de arriba a abajo diciendo: veo que tendré mucho trabajo. Izuku, ¿trabajo?, preguntó bastante confundido. Aquel señor se paró enfrente de este diciendo: prepárate. Sin más que decir, este atacó a Izuku a gran velocidad. El peli verde no podía creer la velocidad que aquel hombre poseía. Este logró esquivarlo, pero vio con asombro cómo su rival se impulsaba de pared en pared a gran velocidad. Tanto que no podía saber en qué lugar estaba. Izuku recibió una patada por la espalda cayendo al suelo adolorido. Aquel hombre cayó enfrente de él diciendo: atácame usando el One for All. Fin del capítulo. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Recuerden que el link de Wattpad del creador está en la descripción. Sin nada más que decir, hasta la próxima.